Hub de Salud, con Rosa Quintana. Los últimos estudios epidemiológicos alertan sobre el aumento de la incidencia de la diabetes en la población, especialmente la del tipo 2. Entre los datos destaca el aumento de la enfermedad entre la población infantil. Hoy queremos hablar de ello y por eso recibimos en Hub de Salud Reto Kilómetros por la Diabetes al doctor Roy Piñeiro, jefe de pediatría del Hospital General de Villalba, situado en Madrid. Doctor Piñeiro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Le cogemos en mitad de una consulta o nos puede dedicar un ratito? No puedo dedicar un ratito sin problema, sí. Muy bien. Cuéntenos, ¿a qué edad suele o a qué edad puede presentarse la diabetes en los más pequeños? Sí, bueno, en pediatría realmente en cualquier edad, aunque sí que es cierto que hay dos picos de incidencia, uno estaría entre los 4 y los 6 años y el otro pues más en adolescencia, entre los 11 y los 14 y los 15 años. Y también parece que, aunque no está demostrado del todo y tampoco sabemos por qué son estos picos de incidencia, pero en los meses del otoño y del invierno parece que hay mayor incidencia que en los meses de verano. Pero bueno, eso es lo que dice un poco la estadística y la epidemiología. Realmente no hay nada que de momento haya conseguido demostrar por qué sucede esto. Y ni siquiera si esto es así. Es decir, esas son las dudas que hay. Ujú. ¿Cómo pueden los padres entonces intuir, ya no saber, claro, saber yendo a la consulta, pero intuir que su hijo puede tener diabetes? ¿Qué alertas deben tener en cuenta para llevarle al pediatra? A ver, los cuatro síntomas cardinales o clásicos de toda la vida en la diabetes son los que llamamos las cuatro Ps: la pérdida de peso, la poliuria, la polifagia y la polidipsia. Esto Explíquenos las polis, por favor. exactamente. Una opción es aprenderlo de memoria. Yo creo que muchas veces, como lo explico a las familias cuando sus hijos debutan con la diabetes, pues les suelo explicar que la insulina es una llave que lo que permite es la entrada de la glucosa dentro de la célula. Entonces, una persona diabética que no tiene insulina, pues no puede conseguir que esta glucosa llegue dentro de la célula. Ujú. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Pues que la célula no recibe glucosa y, por tanto, pide alimento. Dice, oye, aquí no me está llegando nada de la comida. Eso sería la polifagia, es decir, una persona que de repente empieza a tener mucha hambre. Pero a pesar de tener mucha hambre y de comer mucho, por mucho que uno coma, por mucho que uno coma, la glucosa no entra dentro de la célula y entonces se produce una pérdida de peso porque la célula no se puede alimentar y además trata de alimentarse quemando ácidos grasos en lugar de quemar la glucosa, que es lo que debemos quemar. Entonces, claro, entre que uno no recibe alimento y encima se van quemando todas las grasas, todos los lípidos, pues evidentemente se pierde más peso. Esa sería la segunda P, pérdida de peso. ¿Qué Ujú. es lo que hace el cuerpo para liberarse de ese exceso de glucosa? Pues lo que hace es filtrarlo en el riñón y eliminarlo a través de la orina, que sería la glucosuria, aparece glucosa en la orina. Ese exceso de orina por ese exceso de glucosa se llama poliuria. Y si orinamos tantas veces al día, incluyendo las noches, evidentemente hay que recuperar esos líquidos y como lo recuperan líquidos mediante la sed, que es lo que sería la polidipsia, que es el exceso de sed. Esas son las cuatro Ps y las cuatro explicaciones. La verdad es que se queda muy clarito con esto, ¿eh? Entonces, a ver, ¿deben los padres alarmarse ante estas señales o les podemos tranquilizar de alguna manera? Bueno, si aparecen estos síntomas, hay que tener en cuenta que hoy en día diagnosticar una diabetes es relativamente sencillo, con una prueba que en 5 o 10 segundos te va a dar una glucemia capilar y si el valor está por encima de 200, en cualquier caso, pues se va a considerar que eso es una diabetes. O sea que realmente si aparecen dudas hay que consultar, por supuesto, al pediatra, al médico de familia y que nos resuelva esta duda. Si los niveles de glucosa están normales, entre 70 y 110, será cualquier otra cosa, pero no será diabetes. Ujú. Y tengo curiosidad por saber cómo se trata a los niños que tienen diabetes. Quiero decir, ¿con qué tipo de lenguaje, qué se les intenta inculcar para que se familiaricen con su enfermedad sin dramas, pero con rigor, aunque sean muy pequeños? Sí, evidentemente la edad supone una limitación. De hecho, yo he escrito varios artículos sobre el debut en los menores de 5 años, que evidentemente no es lo mismo, ni puedes decirle lo mismo a los padres que un chico de 14 o 15 años. Yo siempre he defendido y seguiré defendiendo, como diabético que soy también, aparte de médico, que los diabéticos no somos diferentes al resto del mundo, somos exactamente iguales. Tenemos que ponernos insulina, tenemos que llevar más o menos una dieta, hacer ejercicio, pero somos iguales. Cuando el debut se produce en menores de 5 años, pues muchas veces no puedo decir eso. Un niño
menor de 5 años, un bebé con diabetes, sí que va a ser diferente al resto en muchos aspectos. No físicamente que lo veamos diferente, pero sí que la actuación que los padres van a tener con el niño va a ser diferente. Hay que tener en cuenta que la diabetes afecta a todas las clases sociales, a todos los niveles educativos, no diferencia. Es no tiene nada que ver una diabetes en una persona analfabeta o que no es capaz de hacer una regla de 3 que en una persona que tenga un doctorado. Evidentemente son dos situaciones completamente diferentes, familias diferentes, y hay que abordarlo de otra manera. Es decir, no es exactamente igual. Y esto pues es una cosa que vemos en el día a día. ¿Qué hacemos con los más pequeños? Pues primero hay que analizar la familia. Hay familias muy cumplidoras, hay familias que son menos cumplidoras, que van a hacer exactamente todo lo que le digas, otras pues no, otras van a entenderlo todo perfectamente y van a poder hacer reglas de 3 en su casa y hacer raciones de hidratos de carbono, una dieta ideal, y otra persona pues a lo mejor no va a poder. Entonces, en algunos casos, cuando se ve que una persona o una familia va a pasar más de la enfermedad, que puede suceder, pues hay que ser más radicales, hay que explicar muy bien las cosas, hay que estar encima de esa familia, mientras que en otras a lo mejor lo ideal es, bueno, vamos con calma, vamos despacito, esto es una enfermedad en principio para toda la vida, así que vamos a hacer las cosas bien y despacito. O sea que no hay solo una manera, hay varias y depende de cada familia. Por cierto, la diabetes, enfermedad para toda la vida, digo en teoría, porque yo estoy convencido que esto antes o después se va a curar, ya sea por la tecnología o por terapias con células. Eso ya lo iremos viendo, pero esto se va a curar seguro. A día de hoy no se ha encontrado esa cura, por lo tanto sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta eso que usted dice. La enfermedad de la diabetes es para toda la vida. Hablando de enfermedades, usted, si no tengo entendido mal, pasó la COVID y, según acaba de decir, es diabético. ¿Cómo ha vivido una persona con diabetes el coronavirus? Bueno, yo creo que la diabetes era secundario. Además, yo cogí COVID muy al principio. Si esto empezó un poco en marzo, finales de febrero, pues yo lo cogí a finales de marzo, primeros de abril. Y con independencia de la diabetes, yo estaba asustado, con muchísima incertidumbre. No se sabía cómo podía evolucionar la enfermedad. Parecía que en personas mayores tenía más riesgo, pero también había una serie de enfermedades como hipertensión o diabetes que podían generar más complicaciones. Y bueno, pues recuerdo también que parece que la primera semana era como un catarro y a partir del 7º o 8º día es cuando empezaban las complicaciones. Y bueno, pues desde que te diagnostican, que es el 2º o 3er día de síntomas leves, yo tenía síntomas leves, pero claro, según iba arrancando hojas de calendario, pues me iba asustando, iba generando cierta ansiedad porque no sabías si iba a ser una persona que iba a tener complicaciones o no. Con respecto a la diabetes, yo creo que los diabéticos estamos acostumbrados a que cualquier enfermedad siempre va a tener lo de va a ir peor en caso de diabéticos. Da igual la enfermedad. Prácticamente todas las enfermedades en diabéticos siempre dicen que van a ir peor. Yo creo que de COVID todavía nos falta por saber muchas cosas. Está claro que el gran factor de riesgo es la edad, de eso no hay ninguna duda. Y las enfermedades de base pues no ayudan. Pero vamos, en mi caso, por suerte no tuve ninguna complicación, no tuve que estar hospitalizado. Y lo único que me ha quedado como una pequeña secuela pues con respecto al olfato, pero que poco a poco se va recuperando. Así que no me puedo quejar. Nos alegramos de que se encuentre bien en cualquier caso. Y hablando de nuestro reto, del reto Kilómetros por la Diabetes, ¿de qué manera se está sumando usted? ¿Está caminando? ¿Está haciendo algo de actividad física? ¿Qué está haciendo? Ahí estamos. Pues sobre todo caminar, y la última semana nos ha dado un poquito por sacar las bicis, arreglarlas, que las ha arreglado mi suegro. Y bueno, pues ahí estamos haciendo un poquito de ciclismo también, por una buena causa, como debe ser. Claro que sí. Doctor Roy Piñeiro, muchísimas gracias por atender a Hub de Salud en el día de hoy. Un placer, gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Y ya sabes, si nos sigues habitualmente, todos los días tenemos un rinconcito en Hub de Salud para hablarte de este reto, con el cual estarás ayudando a dar visibilidad a la diabetes y a encontrar la cura, fomentando la investigación. ¿Cómo puedes hacer para participar? Pues que sepas que todavía tienes unos días por delante, tienes la posibilidad, tienes la obligación moral de hacerlo, si me lo permites, entrando en www.kilometrosporladiabetes.org.